En el velorio de mi marido, mi nuera me entregó un balde y gritó: «Finalmente la posilga del viejo es mía, así que limpia su hedor». Mi propio hijo Pedro me dio una bofetada en la cabeza y me dijo: «Empieza ya y apúrate». Después de eso, nadie pudo contenerme, los desgarré como si fueran una bolsa de agua caliente. Pero déjame contarte cómo llegué a ese momento que cambió mi vida para siempre. Mi nombre es Dulce, tengo 72 años, y durante 50 años fui la esposa devota de Francisco. 50 años cuidando de él, cocinando sus comidas favoritas, lavando su ropa, limpiando cada rincón de nuestra casa. 50 años siendo la madre perfecta para Pedro, sacrificando mis propios sueños para que él pudiera estudiar, trabajar y formar su propia familia. Cuando Francisco murió de un infarto hace apenas una semana, pensé que mi mundo se había derrumbado. Estábamos desayunando tranquilamente cuando de repente se llevó la mano al pecho, me miró con esos ojos que tanto amé y simplemente se fue. Los paramédicos llegaron rápido, pero ya era demasiado tarde. Mi Francisco, mi compañero de toda la vida, había partido sin siquiera darme la oportunidad de decirle adiós. Los primeros días después de su muerte fueron un torbellino de dolor y confusión. Pedro y su esposa Cintia se hicieron cargo de todos los arreglos del funeral. Al principio pensé que era su forma de ayudarme en mi momento de duelo, de demostrarme que podía contar con ellos. Pedro me decía: «Mamá, no te preocupes por nada, nosotros nos encargamos de todo». Qué ingenua fui al creer que su repentino interés en cuidar de todo venía del corazón. Cintia, mi nuera de 35 años, siempre había sido fría conmigo. Desde el día que Pedro la trajo a casa hace 10 años, sentí que me veía como un estorbo, como la suegra entrometida que no sabía cuándo retirarse. Una vez, durante una cena familiar, cuando yo estaba sirviendo el postre que había preparado con tanto amor, escuché cómo le susurraba a Pedro: «¿Cuándo va a entender tu madre que ya no somos niños?». Pero yo nunca me entrometí en su matrimonio. Al contrario, siempre traté de mantenerme al margen, de darle su espacio. Francisco siempre me tranquilizaba: «Dulce, dale tiempo, Cintia solo necesita acostumbrarse a la familia». Él tenía razón en parte. Ella venía de una familia adinerada, acostumbrada a tener empleadas domésticas y a que todo se hiciera sin que ella moviera un dedo. Nosotros, en cambio, habíamos construido todo con trabajo duro y sacrificio. Mi Francisco había trabajado como mecánico toda su vida, levantándose antes del amanecer para llegar temprano al taller. Yo trabajé durante años como costurera, haciendo arreglos de ropa para las vecinas del barrio. Cada dólar que ganamos fue producto de nuestro esfuerzo, de nuestras manos callosas y nuestra determinación de salir adelante. La casa donde vivíamos, la misma casa donde Francisco murió, la habíamos comprado con un préstamo que tardamos 20 años en pagar. Recuerdo cuando firmamos los papeles, Francisco me tomó de la mano y me dijo: «Esta casa será nuestro hogar para siempre, Dulce. Aquí envejeceremos juntos». Cada rincón de esa casa tenía nuestros recuerdos, cada pared había sido testigo de nuestras alegrías y tristezas. Durante esos años difíciles de pagar la hipoteca, hubo momentos en que apenas teníamos dinero para comer. Recuerdo noches en las que Francisco llegaba del trabajo con las manos manchadas de grasa, se sentaba en la mesa de la cocina y me decía: «Dulce, mañana será un día mejor». Y yo le servía su plato de comida, aunque fuera solo frijoles con arroz, y él sonreía como si fuera el banquete más delicioso del mundo. Pedro nació cuando llevábamos 5 años de casados. Fue el bebé más hermoso que había visto en mi vida, con los ojos grandes de Francisco y mi nariz pequeña. Durante su infancia, yo trabajaba medio tiempo cosiendo para poder estar con él cuando regresara de la escuela. Le preparaba la merienda, lo ayudaba con las tareas, y por las noches le leía cuentos hasta que se quedaba dormido. Cuando Pedro cumplió 15 años, Francisco se lastimó la espalda en el taller y estuvo varios meses sin poder trabajar. Yo tuve que tomar trabajos extra, cosiendo hasta muy tarde en la madrugada para mantener a flote nuestros gastos. Pedro me veía trabajar y me decía: «Mamá, cuando sea grande voy a cuidar de ti como tú cuidas de nosotros». Esas palabras me llenaban de esperanza y me daban fuerzas para seguir adelante. Pero durante el funeral, empecé a notar cosas extrañas. Cintia parecía conocer detalles sobre las finanzas de Francisco que yo desconocía. Le decía a Pedro: «¿Recuerda que tu papá tenía esa cuenta en el banco del centro? ¿Qué cuenta?». Francisco y yo siempre habíamos manejado nuestras finanzas juntos. O eso creía yo. También la escuché hablando por teléfono con alguien. Sí,
ya está todo listo, solo falta que pase la ceremonia. Mi corazón empezó a llenarse de una angustia que no podía explicar. Había algo en la forma en que Cynthia y Pedro se miraban, como si compartieran un secreto que yo no debía conocer. Durante el velorio, mientras yo lloraba la partida de mi esposo, ellos parecían más preocupados por revisar papeles y hacer llamadas telefónicas. La noche antes del funeral fue cuando todo comenzó a mostrarse tal como realmente era. Yo estaba en mi habitación, la misma que había compartido con Francisco durante 50 años, tratando de encontrar algo de ropa negra apropiada para el velorio. Mis manos temblaban mientras abría el armario donde aún colgaban las camisas de Francisco, impregnadas con su aroma a loción para después de afeitar y ese olor particular que solo él tenía. Fue entonces cuando escuché voces en la sala. Pedro y Cynthia estaban hablando, y aunque inicialmente pensé que estaban organizando los últimos detalles del funeral, pronto me di cuenta de que la conversación tenía un tono muy diferente. Ya hablé con Miguel, el abogado, decía Pedro en voz baja. Dice que todo está en orden, que la casa automáticamente pasa a mi nombre como único heredero. Cynthia respondió con una risa que me heló la sangre. Perfecto, porque ya no aguanto vivir en ese departamento pequeño. Esta casa es mucho mejor, y la vieja tendrá que irse a un asilo o algo así. Me quedé paralizada detrás de la puerta de mi habitación. ¿La vieja? ¿Se estaban refiriendo a mí? ¿Y qué era eso de que Pedro era el único heredero? Francisco nunca me había mencionado nada sobre un testamento que me dejara fuera. ¿Estás seguro de que tu papá no le dejó nada a tu mamá?, preguntó Cynthia. Pedro suspiró. Mira, mi papá era un hombre tradicional. Siempre pensó que las mujeres no sabían manejar dinero ni propiedades. Por eso todo está a mi nombre. Además, mi mamá es muy mayor. ¿Qué va a hacer con una casa tan grande? Sentí como si me hubieran clavado un cuchillo en el pecho. ¿Francisco realmente había pensado eso de mí? Después de 50 años de matrimonio, de trabajar lado a lado para construir nuestro hogar, ¿él había decidido que yo no merecía nada? Cynthia continuó. Bueno, entonces después del funeral le decimos que se busque otro lugar. No podemos mantenerla aquí para siempre. Tengo planes para esta casa, quiero remodelar la cocina, cambiar todos los muebles viejos, y obviamente no puedo hacer eso con ella aquí criticando cada decisión. Tienes razón, respondió Pedro. Además, ya es hora de que aprenda a valerse por sí misma. Toda la vida ha dependido de mi papá, y ahora tendrá que depender de su pensión. ¿Mi pensión? Los $68 mensuales que recibía apenas me alcanzaban para comprar medicamentos. Francisco siempre había manejado nuestros gastos principales, y yo nunca había preguntado demasiado porque confiaba en él completamente. No pude seguir escuchando. Regresé a mi cama y lloré en silencio, abrazando la almohada que aún guardaba el aroma de Francisco. ¿Cómo era posible que el hijo al que había criado con tanto amor, al que había sacrificado tantos sueños, ahora estuviera planeando echarme de mi propia casa el día después del funeral de su padre? A la mañana siguiente, el día del velorio, desperté con los ojos hinchados de tanto llorar. Me puse mi vestido negro más elegante, el que había usado en la boda de Pedro hace 10 años. Era un vestido sencillo pero digno, y Francisco siempre me decía que me veía hermosa cuando lo usaba. Llegamos a la funeraria temprano. Francisco se veía tan peaceful en su ataúd, vestido con su mejor traje gris, el mismo que había usado el día de nuestra boda. Me acerqué a él y le susurré: Francisco, mi amor, ¿por qué no me dijiste lo del testamento? ¿Por qué no confiaste en mí? Durante las primeras horas del velorio, llegaron familiares y amigos a dar sus condolencias. Diana, mi vecina de toda la vida, se acercó y me abrazó fuertemente. Dulce, cuenta conmigo para lo que necesites. Francisco era un buen hombre, y tú fuiste la esposa perfecta. Sus palabras me consolaron un poco, pero no podía dejar de pensar en la conversación que había escuchado la noche anterior. Observaba a Pedro y Cynthia recibir a los visitantes como si fueran los anfitriones principales, mientras yo me quedaba en un rincón, sintiéndome como una invitada en el velorio de mi propio esposo. Fue entonces cuando llegó Luis, el hermano menor de Francisco. Siempre había tenido una relación tensa con Pedro, especialmente después de que Pedro se casara con Cynthia. Luis se acercó a mí y me dijo en voz baja: Dulce, necesito hablar contigo después del funeral. Hay cosas sobre Francisco que debes saber. Antes de que pudiera preguntarle qué cosas, Cynthia se interpuso entre nosotros. Tío Luis, qué gusto verte. ¿Cómo has estado?
Su sonrisa era falsa, y pude notar la tensión en su voz. Luis la miró con frialdad. Bien, Cynthia. Solo vine a despedirme de mi hermano y a asegurarme de que Dulce esté bien cuidada. Oh, no te preocupes por eso, respondió Cynthia rápidamente. Pedro y yo ya tenemos todo bajo control. Dulce estará perfectamente atendida. La forma en que dijo atendida me hizo sentir como si fuera una carga, como si fuera una responsabilidad de la que tenían que hacerse cargo. Luis frunció el ceño, pero no dijo nada más en ese momento. Conforme avanzaba el día, más personas llegaron a presentar sus respetos. Muchos de ellos eran vecinos del barrio donde Francisco había trabajado, mecánicos que lo habían conocido durante años. Uno de ellos, don Mario, se acercó a mí y me dijo: «Señora Dulce, Francisco siempre hablaba de usted con tanto amor. Decía que usted era la razón por la cual él se levantaba cada mañana con ganas de trabajar». Esas palabras me hicieron llorar nuevamente. Si Francisco realmente me amaba tanto, ¿por qué había hecho ese testamento que me dejaba sin nada? Algo no encajaba, pero en mi dolor y confusión no podía pensar con claridad. Fue cerca de las 6 de la tarde cuando ocurrió el incidente que cambiaría todo. La mayoría de los visitantes ya se habían ido, y solo quedábamos la familia cercana y algunos amigos íntimos. Yo estaba sentada junto al ataúd, sosteniendo la mano fría de Francisco, cuando Cynthia se acercó con una expresión que nunca le había visto antes. Sin ninguna advertencia, me puso un balde de plástico en las manos y gritó para que todos escucharan: «Finalmente la posilga del viejo es mía, así que limpia su hedor». El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos los presentes se quedaron paralizados, sin poder creer lo que acababan de escuchar. Diana, mi vecina, se llevó las manos a la boca con horror. Luis dio un paso hacia adelante, pero Pedro lo detuvo. «Empieza ya y apúrate», me gritó Pedro, y me dio una bofetada en la cabeza que resonó por toda la sala. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. 50 años de matrimonio dedicado, 72 años de ser una mujer sumisa y obediente, décadas de sacrificios por mi familia, todo eso se desvaneció en un instante. Me levanté lentamente, dejé caer el balde al suelo, y los miré a ambos con una furia que ni yo sabía que era capaz de sentir. «Ya basta», grité con una voz que no reconocía como mía. 50 años limpiando detrás de tu padre, 50 años criándote a ti, Pedro, y esto es lo que recibo a cambio. Pedro retrocedió, sorprendido por mi reacción. Nunca me había visto explotar así. Durante toda mi vida había sido la mujer silenciosa, la que aguantaba todo sin quejarse, la que ponía la otra mejilla. Pero en ese momento, frente al ataúd de Francisco, algo cambió para siempre dentro de mí. «Mamá, cálmate», murmuró Pedro, mirando nerviosamente a los invitados que permanecían en la sala. «Solo estamos tratando de organizarnos para el futuro». «¿Organizarnos?», reí con amargura. ¿Llamas organizarse a humillarme en el velorio de mi propio esposo? ¿A tratarme como si fuera su empleada doméstica? Cynthia se cruzó de brazos con una sonrisa despectiva. «Dulce, seamos realistas. Tú ya no puedes mantener esa casa sola. Es muy grande para una persona mayor, y nosotros necesitamos el espacio para nuestros planes». «¿Tus planes?». La miré directamente a los ojos. «¿Qué planes tienes en mi casa?». «Ya no es tu casa», intervino Pedro con frialdad. «Papá me la dejó a mí en el testamento. Tú puedes quedarte un tiempo, pero necesitamos que entiendas que las cosas van a cambiar». Diana, mi vecina, se acercó y puso su brazo protectoramente alrededor de mis hombros. «Pedro, ¿cómo puedes hablarle así a tu madre el día del funeral de tu padre? ¿Dónde está tu respeto?». Cynthia le lanzó una mirada venenosa. «Señora Diana, esto es un asunto familiar. Agradecemos que se preocupe, pero no necesitamos su opinión». «Claro que necesitan mi opinión», respondió Diana firmemente. «Dulce es mi amiga desde hace 30 años, y no voy a permitir que la traten como si fuera basura». Luis, el hermano de Francisco, había permanecido callado hasta ese momento, pero finalmente se acercó. «Pedro, tu padre me pidió que cuidara de Dulce si algo le pasaba. No creo que esto sea lo que él tenía en mente». «Tío Luis, mi padre ya tomó sus decisiones», dijo Pedro. «Todo está en el testamento, revisado por abogados. No hay nada más que discutir». «Ah, sí». Luis sacó un sobre de su chaqueta. «Pues resulta que tu padre me dio esto hace 6 meses.
Me dijo que se lo entregara a Dulce si algo le pasaba, pero solo si veía que alguien estaba tratando de aprovecharse de ella. El color desapareció del rostro de Cynthia. ¿Qué es eso? Una carta, respondió Luis simplemente. Y aparentemente, algunas instrucciones que tu padre quería que Dulce conociera. Pedro trató de arrebatarle el sobre. Si es algo relacionado con la herencia, yo tengo derecho a verlo primero. No, gritó Luis, apartándose. Tu padre fue muy específico. Esto es solo para Dulce, y solo si veía que ustedes estaban abusando de ella. Creo que lo que acabo de presenciar califica perfectamente. Me temblaron las manos cuando Luis me entregó el sobre. Estaba sellado, y en la letra familiar de Francisco decía: para mi amada Dulce, por si las cosas no son como parecen. Lo abrí lentamente, mientras todos observaban en silencio. Adentro había una carta escrita a mano y varios documentos. Comencé a leer la carta en voz alta, con la voz quebrada por la emoción. Mi querida Dulce, si estás leyendo esto es porque algo me ha pasado y porque Luis ha visto que alguien está tratando de lastimarte. Quiero que sepas que durante estos últimos meses sospeché que Pedro y Cynthia estaban planeando algo contra ti. Por eso decidí tomar precauciones. Pedro y Cynthia se miraron con pánico. Eso es imposible, murmuró Cynthia. Nosotros nunca. Continué leyendo. El testamento que Pedro tiene no es el único que hice. Hay otro, más reciente, que está registrado en la notaría del centro de la ciudad. En este segundo testamento, te dejo la casa a ti, Dulce, porque siempre ha sido tu casa tanto como mía. También te dejo la cuenta de ahorros que abrí en secreto, donde durante 10 años deposité dinero para tu futuro. Eso es mentira, gritó Pedro. Mi papá nunca me habría ocultado algo así. Luis sonrió por primera vez en toda la tarde. Oh, Pedro, tu padre era más inteligente de lo que pensabas. El último año de su vida se dio cuenta de cómo Cynthia te había cambiado, cómo habías empezado a ver a tu madre como una carga. Seguí leyendo, y mi voz se hizo más fuerte con cada palabra. Dulce, en esa cuenta hay $55,000. Es el dinero que ahorré trabajando horas extra durante años, sin que tú lo supieras, porque quería asegurarme de que nunca dependieras de nadie. La casa y el dinero son tuyos. Pedro recibirá el auto y algunos ahorros menores, pero la casa donde criaste a nuestro hijo, donde fuiste feliz conmigo, esa casa es tuya para siempre. El silencio en la sala era absoluto. Cynthia había perdido completamente el color, y Pedro parecía estar en shock. Don Mario, uno de los mecánicos que había venido al velorio, aplaudió lentamente. Ese sí era el Francisco que conocíamos. Siempre pensando en su familia. Pero hay más, continué leyendo. Si estás leyendo esto, probablemente es porque han tratado de humillarte o han mostrado su verdadera cara. Quiero que sepas que Miguel, el abogado que Pedro menciona, no es un abogado real. Es un amigo de Cynthia que se está haciendo pasar por abogado. He contratado a un verdadero abogado, la licenciada Karen Mendoza, y ella tiene todos los documentos legales. Pedro comenzó a temblar. No. Esto no puede estar pasando. Francisco sabía que ustedes iban a tratar de estafarme, dije, sintiendo como la fuerza regresaba a mi voz. Durante meses observó sus susurros, sus planes secretos, la forma en que me miraban como si fuera un estorbo. Diana se acercó más a mí. Dulce, ¿qué más dice la carta? Leí la parte final. Mi amada esposa, no permitas que nadie te haga sentir menos de lo que eres. Fuiste mi compañera, mi igual, mi mejor amiga durante 50 años. Esta casa es tuya, este dinero es tuyo, y tu futuro es tuyo para decidir. Vive con dignidad y rodéate solo de personas que te amen y te respeten. Con todo mi amor eterno, Francisco. Cuando terminé de leer, miré a Pedro y Cynthia con una nueva determinación. Durante 72 años he sido una mujer silenciosa. Durante 50 años de matrimonio fui la esposa obediente. Durante la vida de Pedro fui la madre sacrificada. Pero ahora, en este momento, frente al ataúd de mi esposo y delante de todos ustedes, dejo de ser esa mujer. Me dirigí hacia Cynthia y le arrebaté el balde de las manos. Este balde que me diste para limpiar, ahora te lo devuelvo. Porque la única pocilga que necesita limpieza son las intenciones sucias que trajiste a esta familia. Pedro trató de acercarse a mí. Mamá, podemos hablar de esto. Tal vez hubo un malentendido. No hay malentendido,
Pedro, le dije con firmeza. Durante meses planearon robarme mi casa, humillarme y echarme como si fuera basura. Su padre los conocía mejor de lo que ustedes pensaban. Cynthia, finalmente recuperando la voz, gritó: «Esto no va a quedar así. Vamos a pelear ese testamento». «Pelealo todo lo que quieras», respondí con una calma que me sorprendió. «Pero mientras tanto, sal de mi casa. Ahora». El día después del funeral fue como despertar en una realidad completamente diferente. Por primera vez en décadas, me levanté sintiéndome dueña de mi propio destino. La carta de Francisco había cambiado todo, pero sabía que la batalla apenas comenzaba. Pedro y Cynthia no iban a rendirse fácilmente, y yo tenía que estar preparada para lo que venía. A las 9 de la mañana sonó el timbre. Era Diana, mi vecina, que llegaba con una bandeja de café y pan dulce. «Buenos días, Dulce. Pensé que podrías necesitar compañía después de todo lo que pasó ayer». «Gracias, Diana. Eres un ángel», le dije, invitándola a pasar. «La verdad es que no dormí nada en toda la noche. No puedo dejar de pensar en todo lo que Francisco escribió en esa carta». Nos sentamos en la mesa de la cocina, la misma mesa donde Francisco y yo habíamos desayunado durante 50 años. Diana me tomó de las manos. «Dulce, quiero que sepas que ayer me sentí muy orgullosa de ti. Nunca te había visto tan fuerte». Yo tampoco me había sentido así nunca, admití. Es como si la muerte de Francisco hubiera despertado algo en mí que había estado dormido durante años. Mientras conversábamos, el teléfono comenzó a sonar insistentemente. Era Pedro, pero decidí no contestar. A los 10 minutos, volvió a sonar. Luego a los 5 minutos, y después casi cada minuto durante media hora. «¿No vas a contestar?», preguntó Diana. «No tengo nada que hablar con él por el momento», respondí. «Primero necesito ir a ver a esa abogada que Francisco mencionó, la licenciada Karen Mendoza». Diana asintió. «Tienes razón. Es mejor estar bien informada antes de enfrentar cualquier conversación con ellos». A las 11 de la mañana decidimos ir juntas a buscar la oficina de la licenciada Mendoza. Diana insistió en acompañarme. «No vas a enfrentar esto sola, Dulce. Somos amigas desde hace 30 años, y las amigas se apoyan en los momentos difíciles». La oficina estaba en el centro de la ciudad, en un edificio moderno que me intimidó un poco. Cuando llegamos, la recepcionista nos hizo pasar inmediatamente a un despacho elegante donde nos esperaba una mujer de unos 45 años, vestida profesionalmente con un traje color verde. «Señora Dulce», dijo levantándose para saludarme. «Esperaba su visita. Don Francisco me habló mucho de usted. Mi nombre es Karen Mendoza, y he estado esperando este momento durante meses». Me senté frente a su escritorio, sintiendo una mezcla de nerviosismo y curiosidad. «Licenciada, ayer encontré la carta que mi esposo me dejó. Necesito entender exactamente qué está pasando». La licenciada Mendoza abrió un archivo grueso. Don Francisco vino a verme por primera vez hace 8 meses. Estaba muy preocupado porque había descubierto que su hijo Pedro tenía deudas de juego significativas, y que su nuera Cynthia estaba presionándolo para que encontrara formas de obtener dinero rápido. «¿Deudas de juego?», pregunté sorprendida. Pedro nunca me dijo nada sobre eso. Según las investigaciones que hicimos, Pedro debe aproximadamente $75,000 a varias casas de juego. Cynthia sabía sobre estas deudas y fue ella quien sugirió que la única manera de resolver el problema era vendiendo la casa familiar. Diana tomó mi mano. «Por eso estaban tan ansiosos por echarte de la casa». La licenciada continuó. «Don Francisco me contrató para investigar más a fondo. Descubrimos que Miguel Rodríguez, el hombre que se presenta como abogado ante Pedro, en realidad es contador y nunca ha tenido licencia para ejercer la abogacía. Es hermano de Cynthia». «¿Hermano de Cynthia?». Sentí como si cada revelación fuera un golpe más. Entonces todo esto era un plan familiar. Exactamente. El plan era presentarle a Pedro un testamento falso donde usted no heredaba nada, vender la casa inmediatamente después del funeral, pagar las deudas de Pedro y dividir lo restante entre ellos. Miguel se iba a encargar de falsificar todos los documentos necesarios. Me quedé en silencio por un momento, procesando toda esta información. Mi propio hijo había estado dispuesto a dejarme en la calle para pagar sus deudas de juego. Pero Francisco se dio cuenta de todo, continuó la licenciada Mendoza.
Por eso creó el segundo testamento, el verdadero, donde le deja a usted la casa y la cuenta de ahorros. También estableció que Pedro recibiría únicamente $5,000 en efectivo y el automóvil, específicamente para evitar que utilizara una herencia mayor para seguir jugando. ¿Y qué tan válido es ese testamento falso que Pedro tiene?, preguntó Diana. Completamente inválido. No está registrado en ninguna notaría, no tiene los sellos apropiados, y Miguel Rodríguez no tiene autoridad legal para crear documentos testamentarios. En cuanto presentemos el testamento verdadero, el falso quedará sin efecto. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque mi casa y mi futuro estaban seguros. Tristeza porque mi propio hijo había estado dispuesto a traicionarme de esa manera. Licenciada, pregunté, ¿qué necesito hacer ahora? Primero, vamos a registrar oficialmente el testamento verdadero ante las autoridades correspondientes. Segundo, vamos a presentar una denuncia contra Miguel Rodríguez por falsificación de documentos y ejercicio ilegal de la profesión. Tercero, le recomiendo que cambie las cerraduras de su casa inmediatamente. Cambiar las cerraduras. Don Francisco me advirtió que Pedro tiene llaves de la casa, y que probablemente Cynthia va a intentar tomar posesión de la propiedad por la fuerza una vez que se den cuenta de que su plan ha fracasado. Diana se inclinó hacia adelante. Dulce, yo conozco a un cerrajero muy bueno. Podemos llamarlo esta misma tarde. Salimos de la oficina de la licenciada Mendoza con una nueva sensación de seguridad. Tenía en mis manos copias certificadas del testamento verdadero, los documentos de la cuenta de ahorros, y toda la información sobre las investigaciones que Francisco había ordenado. Cuando llegamos a casa, encontramos a Pedro sentado en los escalones de la entrada. Se veía terrible, con ojeras marcadas y la ropa arrugada. Al vernos, se levantó rápidamente. «Mamá, por favor, necesitamos hablar», me dijo con voz suplicante. «Todo esto es un malentendido». «¿Un malentendido?». Lo miré directamente a los ojos. «Tus deudas de juego son un malentendido, Pedro. El plan de vender mi casa para pagar tus apuestas es un malentendido». Se quedó pálido. «¿Cómo sabes sobre?» «Tu padre sabía todo, Pedro. Todo. Las deudas, los planes de Cynthia, el abogado falso que es hermano de tu esposa. Todo». Pedro se desplomó en los escalones. «Mamá, estoy en problemas muy serios. Esa gente a la que les debo dinero no son personas con las que se pueda jugar. Me han amenazado. Y por eso decidiste robarme mi casa», respondí sin compasión. «Por eso planeaste dejarme en la calle». «No era robar», murmuró. «Pensé que podrías vivir en un apartamento pequeño, algo más apropiado para tu edad». Diana intervino con firmeza. «Pedro, ¿escuchas lo que estás diciendo? Estás justificando el hecho de que ibas a dejar a tu madre sin hogar para resolver tus problemas. Además», agregué, «acabo de venir de ver a la verdadera abogada de tu padre. Sé que Miguel no es abogado, sé que es hermano de Cynthia, y sé que el testamento que tienes es completamente falso». Pedro se llevó las manos a la cabeza. «Dios mío, todo se está desmoronando». «No todo se está desmoronando», le dije. «Tu padre, incluso sabiendo todo lo que habías hecho, te dejó $5,000 y el auto. Sabía que tenías problemas, pero también quería darte una oportunidad de cambiar». $5,000. Pedro levantó la cabeza. «Pero yo debo $75,000. Ese es tu problema que resolver, no el mío», respondí firmemente. «Durante 72 años he resuelto los problemas de otros. Durante 50 años resolví los problemas de tu padre. Durante 47 años resolví tus problemas. Ya no más». En ese momento llegó un auto del que bajó Cynthia acompañada de un hombre que no reconocí. Era alto, de unos 50 años, y tenía una expresión muy seria. «Pedro», gritó Cynthia mientras se acercaba, «ya le explicaste a tu madre cómo van a ser las cosas». El hombre que la acompañaba se presentó. «Señora, mi nombre es Miguel Rodríguez. Soy el abogado encargado de ejecutar el testamento de su esposo». Diana y yo intercambiamos miradas. Era él, el falso abogado. «Señor Rodríguez», dije con una sonrisa que no llegaba a mis ojos, «qué casualidad encontrarlo aquí. Justamente vengo de la oficina de la licenciada Karen Mendoza, la verdadera abogada de mi esposo». La expresión de Miguel cambió inmediatamente, y Cynthia palideció. «Creo que ustedes y yo tenemos mucho de qué hablar», continué.
sintiendo una fuerza que nunca había experimentado antes. Miguel Rodríguez intentó mantener la compostura, pero pude ver el nerviosismo en sus ojos cuando mencioné a la licenciada Karen Mendoza. Cintia, por su parte, trató de tomar control de la situación con su actitud arrogante de siempre. «No sé de qué está hablando, Dulce», dijo Cintia con una sonrisa forzada. «Miguel es un abogado muy respetado, y tiene toda la documentación legal necesaria para proceder con la transferencia de la propiedad». ¿Así? Saqué de mi bolsa las copias certificadas que la licenciada Mendoza me había dado. Pues qué interesante, porque según estos documentos oficiales de la Notaría Central, el señor Miguel Rodríguez nunca ha tenido licencia para ejercer la abogacía. Miguel dio un paso atrás. «Señora, creo que hay alguna confusión. Yo tengo todos mis papeles en orden». «Sí». «Entonces no le importará que llamemos ahora mismo al Colegio de Abogados para verificar su registro». Diana sacó su teléfono celular. «¿Cuál es su número de colegiación, señor Rodríguez?». El silencio que siguió fue elocuente. Miguel comenzó a sudar y miró a Cintia buscando ayuda, pero ella también parecía estar entrando en pánico. «Mira, Miguel», le dije con una tranquilidad que me sorprendía, «sé que eres hermano de Cintia. Sé que eres contador, no abogado. Y sé que el testamento que le dieron a Pedro es completamente falso». Pedro, que había permanecido sentado en los escalones con la cabeza entre las manos, finalmente levantó la vista. «¿Es cierto eso, Miguel? No eres abogado». Miguel trató de defenderse. «Pedro, yo tengo experiencia en temas legales, he trabajado con documentos durante años». «Responde la pregunta», gritó Pedro, levantándose bruscamente. «¿Eres abogado o no?» Yo estudié 2 años de Derecho», murmuró Miguel. «Pero tengo mucha experiencia práctica». «Dios mío». Pedro se volvió hacia Cintia. «Me dijiste que era abogado. Me dijiste que todo estaba legal». Cintia trató de calmarlo. «Pedro, mi amor, mi hermano sabe mucho sobre leyes. No necesitas un título para entender documentos». «Si necesitas un título para crear documentos legales», gritó Pedro. «Especialmente testamentos». Yo observaba esta escena con una mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción porque finalmente la verdad estaba saliendo a la luz. Tristeza porque mi propio hijo había sido cómplice de todo esto hasta que se dio cuenta de que él también había sido engañado. «Pedro», le dije firmemente, «tu padre sabía todo esto. Por eso creó un testamento verdadero con una abogada real. Por eso me dejó la casa a mí, porque sabía que tú estabas siendo manipulado». Cintia se acercó a mí con actitud agresiva. «Mira, vieja, no importa qué papeles tengas. Esta casa va a ser nuestra de una manera u otra». «¿Me acabas de amenazar?», pregunté, manteniendo la calma. Diana se puso inmediatamente a mi lado. Yo escuché esa amenaza claramente. «No fue una amenaza», dijo Cintia rápidamente. «Fue una advertencia. Pedro tiene derechos como hijo. Pedro tiene los derechos que su padre decidió darle». Saqué el testamento verdadero. $5,000 en efectivo y el automóvil. «Eso es todo». Miguel intentó acercarse para ver el documento. «Déjeme revisar ese papel». «Ni se te ocurra tocarlo». Diana se interpuso entre él y yo. «No eres abogado, no tienes derecho a revisar nada». En ese momento, un auto de la policía se detuvo frente a la casa. 2 oficiales bajaron y se acercaron a nosotros. Uno de ellos, un hombre mayor con bigote gris, se dirigió a mí. «¿Señora Dulce? Somos los oficiales Martínez y González. La licenciada Karen Mendoza nos pidió que pasáramos a verificar que todo esté en orden». «Oficiales», les dije, «me da mucho gusto verlos. Justo estábamos discutiendo algunos temas legales relacionados con la herencia de mi esposo». El oficial Martínez miró a Miguel. «¿Y ustedes?». «Miguel Rodríguez», respondió nerviosamente, «abogado encargado del caso». «¿Puede mostrarme su cédula profesional?», preguntó el oficial González. Miguel comenzó a buscar en sus bolsillos. La debo haber dejado en el auto». «Señor Rodríguez», dijo el oficial Martínez con tono serio, «tenemos información de que usted se está haciendo pasar por abogado sin tener licencia para ejercer. Eso constituye un delito grave». Cintia trató de defender a su hermano. «Oficiales, esto es un malentendido. Mi hermano tiene mucha experiencia en temas legales».
Señora, respondió el oficial González, la experiencia no sustituye la licencia profesional. Si su hermano está ejerciendo ilegalmente la abogacía, tendremos que arrestarlo. Pedro se acercó a los oficiales. Oficiales, yo quiero presentar una denuncia. Esta gente me engañó haciéndome creer que tenían documentos legales válidos. Cintia lo miró con incredulidad. Pedro, ¿qué estás haciendo? Lo que debía haber hecho desde el principio, respondió Pedro. Confiar en mi madre en lugar de en ustedes. El oficial Martínez sacó su libreta. Señor, ¿puede explicarnos exactamente qué tipo de engaño sufrió? Pedro respiró profundamente. Me presentaron un testamento falso, me hicieron creer que mi madre no tenía derecho sobre la casa familiar, y me convencieron de que podíamos vender la propiedad para resolver mis deudas personales. ¿Sus deudas?, preguntó el oficial González. Tengo problemas de ludopatía, admitió Pedro avergonzado. Debo dinero a varias casas de juego, y ellos me convencieron de que la única solución era vender la casa de mi madre. Yo me acerqué a Pedro y, por primera vez en días, puse mi mano en su hombro. Pedro, el primer paso para resolver un problema es admitir que existe. Los oficiales comenzaron a tomar declaraciones de todos los presentes. Miguel, finalmente acorralado, admitió que no era abogado y que había creado documentos falsos a petición de su hermana. Cintia trató de negar todo, pero las evidencias eran abrumadoras. Señora Dulce, dijo el oficial Martínez, quiere presentar cargos por intento de fraude y falsificación de documentos. Miré a Cintia, luego a Miguel, y finalmente a Pedro. Mi hijo tenía lágrimas en los ojos y parecía genuinamente arrepentido. Quiero presentar cargos contra Miguel Rodríguez por ejercicio ilegal de la profesión y falsificación de documentos, dije claramente. En cuanto a Cintia, quiero presentar cargos por intento de fraude e intimidación. No puedes hacer esto, gritó Cintia. Soy la esposa de tu hijo. Eras la esposa de mi hijo, la corregí. Porque después de todo lo que has hecho, no creo que Pedro quiera continuar casado contigo. Pedro asintió lentamente. Mamá tiene razón. Cintia, nuestro matrimonio terminó en el momento en que decidiste engañarme y usar mis problemas para lastimar a mi madre. Cintia se volvió hacia Pedro con furia. No puedes dejarme. Tenemos una vida juntos. No, respondió Pedro firmemente. Tú tenías una vida planeada con el dinero de mi madre. Conmigo nunca tuviste una vida real. Los oficiales procedieron a arrestar a Miguel y a Cintia. Mientras los esposaban, Cintia me gritó, «Esto no termina aquí, vieja. Vas a pagar por esto». No, le respondí tranquilamente. La que va a pagar eres tú. Por cada humillación, por cada plan malvado, por cada noche que me hiciste sentir como si fuera una carga. Cuando el auto de la policía se alejó con Miguel y Cintia, Pedro se acercó a mí. «Mamá, no sé cómo pedirte perdón por todo esto». Pedro, le dije, tu padre me dejó una carta donde explicaba que sabía que había sido manipulado. Él nunca dejó de amarte, y yo tampoco. Pero ahora tienes que demostrar que realmente quieres cambiar. ¿Qué puedo hacer?, preguntó con voz quebrada. Primero, buscar ayuda profesional para tu ludopatía. Segundo, encontrar un trabajo honesto para pagar tus deudas poco a poco. Y tercero, demostrarme con acciones, no con palabras, que realmente has aprendido de todo esto. Diana, que había sido testigo de toda la escena, se acercó. Dulce, estoy muy orgullosa de ti. Hoy has demostrado una fortaleza increíble. Por primera vez en semanas, sonreí genuinamente. Diana, creo que Francisco estaría orgulloso también. Finalmente me defendí. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y revelaciones que jamás había imaginado. Después del arresto de Miguel y Cintia, pensé que finalmente podría tener algo de paz, pero la vida tenía más sorpresas preparadas para mí. 3 días después del incidente, recibí una llamada de la licenciada Karen Mendoza. Señora Dulce, necesito que venga a mi oficina lo antes posible. Han surgido algunos desarrollos importantes en su caso. Diana me acompañó nuevamente, como había hecho durante todos estos días difíciles. Cuando llegamos a la oficina, la licenciada tenía una expresión seria que me preocupó inmediatamente. Señora Dulce, comenzó, durante la investigación que ordenó la policía sobre las actividades de Miguel Rodríguez, descubrieron algo muy perturbador. Miguel no solo estaba falsificando documentos para el caso de ustedes. ¿Qué quiere decir?, pregunté.
sintiendo un nudo en el estómago. Han encontrado evidencia de que Miguel ha estado operando una red de falsificación de documentos legales durante al menos 3 años. Testamentos falsos, contratos de compraventa fraudulentos, poderes notariales ilegítimos. Aparentemente, Cynthia era su socia principal en este negocio. Diana se llevó las manos a la boca. ¿Quiere decir que esto no era solo contra Dulce? Exactamente. Hemos identificado al menos 12 familias que han sido víctimas de esquemas similares. Personas mayores que perdieron sus propiedades, viudas que fueron despojadas de sus herencias, familias enteras que fueron engañadas. Sentí una mezcla de horror y alivio. Horror por saber que otras familias habían sufrido lo que yo estuve a punto de sufrir, alivio por confirmar que Francisco había tenido razón al desconfiar. Pero hay algo más, continuó la licenciada. Durante el registro de la casa de Cynthia, la policía encontró documentos que sugieren que ella y Miguel estaban planeando algo mucho más grande con respecto a su propiedad. Sacó una carpeta y la abrió frente a mí. Encontraron contratos preliminares de venta de su casa a una empresa constructora por $250,000. $250,000, exclamé. Pero Pedro me dijo que la casa valía $70,000. Su casa, señora Dulce, está ubicada en una zona que será desarrollada como distrito comercial el próximo año. El valor real de su propiedad es mucho mayor de lo que Pedro sabía. Cynthia y Miguel lo sabían perfectamente. Diana tomó mi mano. Dulce, ¿te das cuenta de lo que esto significa? No solo querían robarte tu casa, sino que iban a hacer una fortuna con ella. Hay más, dijo la licenciada, pasando algunas páginas. También encontraron correspondencia entre Cynthia y personas que aparentemente estaban presionando a Pedro sobre sus deudas de juego. ¿Qué tipo de correspondencia?, pregunté. Emails donde Cynthia les aseguraba que pronto tendrían el dinero para pagar todas las deudas de Pedro, y que incluso habría una bonificación extra por su paciencia. Empecé a entender la magnitud de la conspiración. Quiere decir que Cynthia estaba trabajando con los acreedores de Pedro. Es posible. Los investigadores creen que Cynthia pudo haber orquestado o al menos exacerbado las deudas de juego de Pedro para crear la situación desesperada que justificaría vender su casa. Me quedé en silencio por un momento, procesando toda esta información. Mi nuera no solo había planeado robarme mi casa, sino que posiblemente había manipulado las adicciones de mi hijo para crear la situación perfecta para su plan. Licenciada, pregunté finalmente, ¿qué va a pasar ahora? Bueno, las buenas noticias son varias. Primero, su casa no solo está segura legalmente, sino que ahora sabemos que vale mucho más de lo que pensábamos. Segundo, es probable que reciba compensación del fondo de víctimas una vez que se resuelva el caso de la red de fraudes. Compensación. Cuando se procesen todos los bienes confiscados a Miguel y Cynthia, las víctimas de sus fraudes recibirán una compensación proporcional. En su caso, dado que evitó ser defraudada gracias a las precauciones de su esposo, podría recibir una compensación por el daño emocional y la angustia causada. Salimos de la oficina con una nueva perspectiva sobre todo lo que había pasado. Francisco no solo me había protegido de perder mi casa, sino que su investigación había destapado una red criminal que había afectado a muchas familias. Cuando llegamos a casa, encontramos a Pedro esperándonos en la sala. Se veía diferente, más limpio, más sereno. Se levantó cuando nos vio entrar. Mamá, me dijo, he estado pensando mucho en todo lo que pasó. Necesito contarte algunas cosas. Nos sentamos en la sala, la misma sala donde había crecido, donde había jugado de niño, donde había traído a Cynthia por primera vez hace 10 años. Mamá, continuó Pedro, durante los últimos días he estado recordando conversaciones que tuve con Cynthia, y ahora me doy cuenta de que ella sabía mucho más de lo que me decía. ¿Qué tipo de conversaciones?, pregunté. Hace 6 meses, cuando mis deudas de juego empezaron a volverse realmente serias, Cynthia me dijo que tenía una solución. Me llevó a conocer a unas personas que, según ella, podrían ayudarme con mis problemas financieros. Diana y yo intercambiamos miradas preocupadas. ¿Qué tipo de personas?, preguntó Diana. Al principio pensé que eran prestamistas privados. Me ofrecieron dinero para seguir jugando, diciéndome que era una inversión en mi buena racha. Pero ahora me doy cuenta de que probablemente eran parte del plan de Cynthia. Me levanté y caminé hacia la ventana, tratando de controlar mi ira.
¿Me estás diciendo que Cynthia te introdujo con personas que empeoraron tu problema de ludopatía? Creo que sí, mamá. Y creo que todo fue planeado para crear una situación desesperada que justificaría vender la casa. Pedro, le dije volteándome hacia él, ¿tienes alguna prueba de esto? Tengo los números de teléfono de esas personas, tengo algunos mensajes de texto, y tengo recibos de los préstamos que me dieron. Todo está en mi teléfono. Diana se levantó inmediatamente. Pedro, necesitas entregar esa información a la policía ahora mismo. Ya lo hice, respondió Pedro. Esta mañana fui a la estación y entregué toda la información que tenía. El detective me dijo que era evidencia muy importante para el caso. Me acerqué a Pedro y, por primera vez en semanas, lo abracé. Pedro, sé que cometiste errores, pero el hecho de que estés colaborando con la investigación me demuestra que realmente quieres cambiar. Mamá, dijo con lágrimas en los ojos, he estado yendo a reuniones de jugadores anónimos. También encontré un trabajo en un taller mecánico. No paga mucho, pero es un comienzo. ¿Un taller mecánico? Sonreí a través de mis propias lágrimas. Como tu padre. Sí, como papá. El dueño del taller conocía a papá y me dio una oportunidad cuando le expliqué mi situación. En ese momento sonó el teléfono. Era Luis, el hermano de Francisco. Dulce, me dijo, necesito verte. Hay algo más que Francisco me pidió que te entregara, pero solo cuando estuviera seguro de que había salido victoriosa de todo este problema. ¿Algo más?, pregunté sorprendida. Sí, otra carta. Francisco me dijo que te la diera solo si veía que habías encontrado tu fuerza y que habías defendido tu dignidad. Una hora después, Luis llegó a la casa con otro sobresellado. Esta vez, cuando lo abrí, encontré una carta más corta pero igualmente conmovedora. Mi querida guerrera, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, significa que encontraste la fuerza que siempre supe que tenías. Durante 50 años admiré tu gentileza, pero en estos últimos meses pude ver glimpses de la mujer feroz que llevabas dentro. En el banco del centro hay una caja de seguridad a tu nombre. La contraseña es Nuevo Comienzo. Lo que encuentres ahí es para tu nueva vida, la vida que mereces vivir sin tener que cuidar de nadie más que de ti misma. Pedro me miró con curiosidad. Papá tenía una caja de seguridad. Aparentemente sí, respondí, sintiendo una mezcla de emoción y anticipación. Y mañana vamos a ir a ver qué hay dentro. Al día siguiente, Diana, Pedro y yo nos dirigimos al banco del centro de la ciudad. Durante todo el camino, no pude dejar de pensar en qué más podría haber preparado Francisco para mí. Después de todas las sorpresas de los últimos días, ya nada me parecía imposible. El empleado del banco, un joven muy amable llamado Luis, nos recibió en la sección de cajas de seguridad. Señora Dulce, su esposo abrió esta caja hace exactamente un año. Nos dejó instrucciones muy específicas de que solo usted podría acceder a ella, y únicamente después de su fallecimiento. Cuando insertamos las llaves y abrí la caja, lo que encontré me dejó sin palabras. Había varios sobres, algunos documentos, y algo que nunca esperé ver, fotografías de Francisco y mía que pensé que se habían perdido hace décadas. El primer sobre contenía una carta que comenzaba: Dulce, mi amor eterno, si estás leyendo esto en la caja de seguridad, significa que superaste todas las pruebas que la vida puso en tu camino después de mi partida. Continué leyendo en voz alta para que Diana y Pedro pudieran escuchar. Durante nuestros 50 años juntos, siempre fuiste la mujer más fuerte que conocí, aunque tú no lo sabías. Cuando criaste a Pedro siendo tan joven, cuando trabajaste día y noche para ayudar a pagar nuestra casa, cuando cuidaste de mi madre en sus últimos años sin una sola queja, siempre admiré tu fortaleza silenciosa. Pedro se acercó más. Papá realmente te admiraba, mamá. Durante este último año continué leyendo. Cuando empecé a sospechar de las intenciones de Cynthia, decidí no solo protegerte legalmente, sino también preparar algo especial para tu nueva vida. En esta caja encontrarás varias cosas importantes. El segundo sobre contenía títulos de propiedad. No solo de nuestra casa, sino de otras 2 propiedades que Francisco había comprado en secreto durante los últimos años. «Dios mío», exclamó Diana. Francisco compró 2 casas más. Dulce, leí la explicación en la carta. Las 2 casas adicionales las compré como inversión para tu futuro. Una está en el centro de la ciudad. Ya está alquilada y genera $500 mensuales de renta. La otra está cerca de la playa,
La compré pensando que tal vez te gustaría vivir cerca del mar en tus años dorados. Pedro me miró con asombro. Papá nunca nos dijo nada sobre esto. La casa del centro, continué leyendo, es un pequeño apartamento en un edificio muy seguro, perfecto para generar ingresos pasivos. La casa de la playa necesita algunas reparaciones, pero tiene un valor sentimental especial. Fue donde fuimos en nuestra luna de miel hace 50 años. Me detuve por un momento, recordando ese viaje. Francisco había ahorrado durante meses para llevarnos a pasar 3 días en una pequeña cabaña junto al mar. Había sido uno de los momentos más felices de mi vida. El tercer sobre contenía una libreta bancaria de otra cuenta que desconocía completamente. Esta cuenta adicional contiene $32,000. Es dinero que ahorré durante los últimos 10 años, trabajando medio tiempo los fines de semana en el taller de mi amigo Roberto. Nunca te lo dije porque quería que fuera una sorpresa para cuando te quedas sola. Diana calculó rápidamente. Dulce, entre la casa que ya conocías, las 2 propiedades adicionales, la cuenta de $55,000 y esta cuenta de $32,000, Francisco te dejó un patrimonio considerable. Hay más, dije, abriendo el cuarto sobre. Dulce, también contraté un seguro de vida por $100,000 hace 5 años. La beneficiaria eres tú exclusivamente. Los documentos están en este sobre, junto con los números de contacto de la compañía aseguradora. Pedro se sentó en una de las sillas del banco, claramente abrumado. Mamá, papá te convirtió en una mujer rica. No rica, corregí. Independiente. Tu padre me dio independencia. El último sobre contenía algo que me hizo llorar. Las cartas de amor que Francisco me había escrito durante nuestro noviazgo, que yo pensé que se habían perdido en una mudanza hace 30 años. Las encontré hace 2 años cuando estaba limpiando el ático, explicaba la carta final. Las guardé aquí porque representan el comienzo de nuestra historia de amor, y ahora que estoy partiendo, quería que las tuvieras como recordatorio de que nuestro amor fue real, fue profundo, y fue para siempre. Cuando terminé de leer todo, nos quedamos en silencio durante varios minutos. Francisco no solo me había protegido de Cintia y Miguel, sino que había construido todo un futuro para mí sin que yo lo supiera. Mamá, dijo Pedro finalmente. Ahora entiendo por qué papá estaba tan tranquilo en sus últimos días. Sabía que habías quedado protegida. Salimos del banco con todos los documentos, y Pedro insistió en llevarnos a almorzar para celebrar. Escogimos un restaurante pequeño y acogedor cerca del centro. Durante el almuerzo, Pedro me tomó de las manos. Mamá, quiero pedirte perdón nuevamente, pero también quiero hacerte una propuesta. ¿Qué tipo de propuesta?, pregunté. Quiero mudarme de vuelta a la casa contigo, no como el hijo que espera que su madre lo cuide, sino como el hijo que quiere cuidar de su madre. Puedo pagar una renta con mi trabajo en el taller, puedo ayudar con las reparaciones de la casa, y puedo asegurarme de que nunca más tengas que enfrentar problemas sola. Diana sonrió. Me parece una excelente idea. Pedro, le dije. Acepto tu propuesta, pero con condiciones. Primero, continúas con tu terapia para la ludopatía. Segundo, pagas una renta simbólica, no para que yo necesite el dinero, sino para que aprendas a valorar lo que tienes. Tercero, me ayudas a administrar las propiedades que tu padre me dejó. Acepto todas tus condiciones, respondió Pedro inmediatamente. Y una condición más, agregué con una sonrisa. Los domingos cocinamos juntos, como hacíamos cuando eras pequeño. Pedro sonrió por primera vez en semanas. Esa es la condición que más me gusta. Esa tarde, cuando regresamos a casa, encontramos una sorpresa esperándonos. Había un auto de la policía estacionado frente a la casa, y el detective encargado del caso de Miguel y Cintia estaba esperándonos. Señora Dulce, nos saludó el detective Ramírez. Tengo noticias importantes sobre el caso. Nos invitó a sentarnos en la sala. Gracias a la información que proporcionó Pedro y a las investigaciones adicionales, hemos podido desarmar completamente la red de fraudes de Miguel Rodríguez y Cintia. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó Diana. Significa que hemos identificado a todas las víctimas, hemos recuperado muchos de los bienes robados, y hemos arrestado a 3 personas adicionales que estaban involucradas en el esquema. Pedro se inclinó hacia adelante, incluyendo a las personas que me prestaron dinero para jugar. Exactamente. Esas personas no eran prestamistas legítimos, sino parte de la red criminal. Prestaban dinero a personas vulnerables para crear situaciones desesperadas que facilitaran los fraudes inmobiliarios.
El detective continuó. También tengo buenas noticias específicas para usted, señora Dulce. Cynthia ha decidido declararse culpable de todos los cargos a cambio de una sentencia reducida. Parte de su acuerdo incluye una compensación económica para todas las víctimas. ¿Compensación económica?, pregunté. Cynthia tenía varios bienes adquiridos con dinero producto de los fraudes. Su auto, algunas joyas, una cuenta bancaria con $15,000. Todo eso será dividido entre las víctimas como compensación adicional. Diana aplaudió. Justicia poética. Pero lo más importante, concluyó el detective, es que este caso ha servido para exponer una red criminal que operaba en varios estados. Su valentía al enfrentar a estas personas y la evidencia que proporcionaron ha ayudado a proteger a muchas otras familias. Cuando el detective se fue, Pedro me abrazó. Mamá, papá estaría muy orgulloso de ti. No solo te defendiste, sino que ayudaste a defender a otras familias también. Esa noche, mientras Pedro preparaba su antigua habitación para mudarse de vuelta, me senté en el jardín trasero donde Francisco y yo solíamos tomar café todas las tardes. Por primera vez desde su muerte, sentí paz. Francisco me había dado mucho más que una herencia económica. Me había dado la oportunidad de descubrir mi propia fuerza, de defender mi dignidad y de construir una nueva relación con nuestro hijo basada en respeto mutuo. 6 meses después de todo lo ocurrido, mi vida había cambiado de maneras que nunca hubiera imaginado. La casa que una vez pensé que perdería se había convertido en mi santuario de independencia, y cada mañana despertaba sintiéndome como una mujer completamente nueva. Pedro había cumplido todas sus promesas. Llevaba 4 meses sobrio de las apuestas, asistía religiosamente a sus reuniones de jugadores anónimos, y se había convertido en un inquilino modelo. Más importante aún, habíamos reconstruido nuestra relación madre-hijo sobre bases completamente nuevas. Buenos días, mamá, me saludó Pedro esa mañana de sábado, entrando a la cocina con el overol de trabajo puesto. Lista para ir a ver la casa de la playa. Habíamos decidido que era hora de visitar la propiedad que Francisco me había dejado cerca del mar. La casa del centro ya estaba generando ingresos estables, y yo había comenzado a considerar la idea de remodelar la casa de la playa para convertirla en mi retiro de fin de semana. Diana nos acompañó en el viaje, como había hecho en tantas otras aventuras durante estos meses. Se había convertido en mucho más que una vecina, era mi hermana del alma, mi compañera de aventuras, mi confidente. Dulce, me dijo Diana mientras viajábamos por la carretera costera, nunca te he visto tan radiante. Es como si hubieras renacido. Tenía razón. A los 72 años, había descubierto una versión de mí misma que nunca supe que existía. Ya no era solo la esposa devota o la madre sacrificada. Era Dulce, una mujer independiente, fuerte, y dueña de su propio destino. Cuando llegamos a la casa de la playa, los recuerdos de nuestra luna de miel me inundaron. La pequeña cabaña donde Francisco y yo habíamos pasado esos 3 días mágicos había crecido y se había convertido en una casa modesta pero encantadora, con vista directa al océano. Mamá, dijo Pedro mientras explorábamos la propiedad, esto es increíble. Papá tenía muy buen ojo para las inversiones. La casa necesitaba algunas reparaciones, pero tenía un potencial extraordinario. Había 3 habitaciones, una cocina amplia, y una terraza que daba directamente a la playa. ¿Sabes qué?, le dije a Diana mientras contemplábamos el océano desde la terraza, creo que voy a convertir esta casa en algo especial. ¿En qué estás pensando?, preguntó. En un refugio para mujeres que han pasado por situaciones similares a la mía. Mujeres mayores que han sido víctimas de abuso familiar, que han perdido su autoestima, que necesitan un lugar donde redescubrir su fuerza. Pedro se acercó. Mamá, esa es una idea increíble. Durante el camino de regreso a casa, desarrollamos el plan. Yo tenía los recursos económicos gracias a la herencia de Francisco, Pedro tenía las habilidades para hacer las reparaciones necesarias, y Diana tenía la experiencia organizativa para ayudar a estructurar el proyecto. Lo llamaremos Casa Esperanza, como dije. Un lugar donde las mujeres puedan sanar, redescubrir su valor y planear sus nuevos comienzos. Esa misma semana comenzamos a trabajar en el proyecto. Pedro tomó vacaciones en el taller para dedicarse a las reparaciones de la casa. Diana se encargó de investigar los requisitos legales para establecer un refugio. Y yo comencé a contactar organizaciones que trabajaban con mujeres víctimas de violencia familiar.
Durante una de esas gestiones, conocí a la trabajadora social Karen, una mujer de unos 50 años que había dedicado su vida a ayudar a víctimas de abuso. Señora Dulce, me dijo durante nuestra primera reunión, su historia es inspiradora, pero lo que más me impresiona es que quiera usar su experiencia para ayudar a otras mujeres. Karen, le respondí, durante 72 años pensé que ser silenciosa y sumisa era una virtud. Ahora sé que a veces la verdadera virtud está en defenderse y defender a otros. Karen se convirtió en nuestra asesora principal para el proyecto. Nos ayudó a entender las necesidades específicas de las mujeres que buscarían refugio en nuestra casa, y nos guió en el proceso de obtener las certificaciones necesarias. Mientras trabajábamos en Casa Esperanza, también recibimos noticias del juicio de Miguel y Cintia. El detective Ramírez nos mantuvo informados durante todo el proceso. Señora Dulce, me llamó un martes por la tarde. Tengo noticias sobre la sentencia. ¿Qué pasó?, pregunté. Miguel Rodríguez fue sentenciado a 5 años de prisión por ejercicio ilegal de la profesión, falsificación de documentos y fraude. Cintia recibió 3 años por conspiración y fraude, pero saldrá en 2 años con buen comportamiento. Sentí una mezcla de satisfacción y alivio. La justicia había prevalecido, pero más importante aún, otras familias estarían protegidas de futuras estafas. También, continuó el detective, la compensación económica ya está lista para ser distribuida. Usted recibirá $8,000 adicionales como parte del acuerdo. Detective, le dije, quiero donar esa compensación a Casa Esperanza. 3 meses después, Casa Esperanza abrió sus puertas. La primera huésped fue Griselda, una mujer de 65 años que había sido víctima de abuso financiero por parte de sus hijos adultos. Dulce, me dijo Griselda el día que llegó, cuando leí sobre su historia en el periódico, supe que usted entendería lo que yo estaba viviendo. Griselda, le respondí abrazándola, aquí vas a encontrar más que refugio. Vas a encontrar tu fuerza. Durante las siguientes semanas, Diana y yo trabajamos con Griselda para ayudarla a reconstruir su autoestima y planear su futuro. Pedro instaló sistemas de seguridad en la casa y se convirtió en el handyman oficial del refugio. La segunda huésped fue Naira, una mujer de 70 años que había sido manipulada por su nuera para firmar documentos que la despojaron de sus ahorros. Su historia es muy similar a la mía, le dije a Naira durante su primera noche en Casa Esperanza. Pero aquí vamos a ayudarte a recuperar no solo tus bienes, sino tu dignidad. Con la ayuda de la licenciada Karen Mendoza, quien se ofreció como voluntaria para proporcionar asesoría legal gratuita a nuestras huéspedes, Naira pudo recuperar gran parte de lo que había perdido. 6 meses después de la apertura de Casa Esperanza, habíamos ayudado a 15 mujeres a reconstruir sus vidas. Algunas regresaron con sus familias después de establecer límites claros, otras decidieron comenzar vidas completamente nuevas, y todas encontraron la fuerza que llevaban dentro. Una tarde, mientras Diana y yo preparábamos la cena para nuestras huéspedes actuales, Pedro llegó del trabajo con noticias especiales. Mamá, me dijo con una sonrisa enorme, ¿recuerdas a Sandra, la trabajadora social del centro de rehabilitación? Sí, la conocí el mes pasado cuando diste tu testimonio sobre ludopatía. Bueno, Pedro se sonrojó, me pidió que saliéramos a cenar. Y yo le dije que sí. Diana aplaudió. Pedro, ¡qué maravilloso! Pero lo más importante, continuó Pedro, es que me dijo que mi historia la inspiró a trabajar más de cerca con familias afectadas por la ludopatía. Quiere proponer una colaboración entre el Centro de Rehabilitación y Casa Esperanza. Esa noche, mientras contemplaba el océano desde la terraza de Casa Esperanza, reflexioné sobre todo lo que había cambiado en mi vida. Francisco había muerto, pero su amor y protección habían sido el catalizador para mi transformación. Ya no era la viuda vulnerable que Pedro y Cintia habían tratado de explotar. Era una mujer empoderada que estaba usando su experiencia y recursos para empoderar a otras mujeres. Francisco, susurré hacia las estrellas. Espero que estés orgulloso. No solo me defendí, sino que ahora estoy defendiendo a otras. El viento del mar pareció susurrar de vuelta, y por primera vez desde su muerte, sentí que Francisco estaba realmente en paz, sabiendo que su legado de amor se había convertido en un legado de fortaleza y esperanza. 1 año después de todo lo ocurrido, estaba preparándome para un evento muy especial, el primer aniversario de Casa Esperanza. Habíamos decidido celebrarlo con una ceremonia donde todas las mujeres que habían pasado por nuestro refugio pudieran compartir sus historias de transformación.
Esa mañana, mientras me arreglaba frente al espejo de mi habitación, me detuve a observar a la mujer que me devolvía la mirada. Ya no era la misma Dulce que había sido humillada en el velorio de Francisco. Esta era una mujer que irradiaba confianza, que había encontrado su propósito, que había convertido su dolor en fortaleza. «Lista para el gran día, mamá». Pedro entró a mi habitación llevando su mejor traje, el mismo que había usado en su graduación años atrás, pero ahora le quedaba mejor porque había ganado peso saludable desde que dejó las apuestas. «Más que lista», le respondí, ajustándome el collar de perlas que Francisco me había regalado en nuestro 20º aniversario. «Ya llegaron todos los invitados». «Sí, Diana está abajo recibiendo a las últimas personas». También llegó una sorpresa que no esperábamos. Bajé las escaleras y me dirigí al jardín trasero de Casa Esperanza, donde habíamos instalado sillas para la ceremonia. El lugar se veía hermoso, decorado con flores que nosotras mismas habíamos cultivado. Pero lo que más me llenaba de orgullo era ver a todas las mujeres que habían encontrado su fuerza entre estas paredes. Griselda, nuestra primera huésped, estaba conversando animadamente con su nueva abogada. Había logrado recuperar su casa y ahora vivía independientemente, pero venía a Casa Esperanza 2 veces por semana como voluntaria para ayudar a otras mujeres. Naira estaba sentada junto a su hija, con quien había reconstruido su relación después de que la joven entendiera cómo había sido manipulada por su propia nuera. Ahora vivían juntas en una nueva dinámica de respeto mutuo. Pero la sorpresa que Pedro había mencionado me dejó sin palabras. Ahí, sentada en la primera fila, estaba la licenciada Karen Mendoza acompañada de una mujer que no reconocí inmediatamente. «Señora Dulce», me saludó Karen acercándose, «quiero presentarle a alguien muy especial. Esta es la fiscal Elena Vázquez». La fiscal me extendió la mano. «Señora Dulce, es un honor conocerla. Su caso no solo ayudó a desmantelar una red criminal, sino que inspiró cambios importantes en la legislación para proteger a personas mayores contra fraudes familiares». «¿Cambios en la legislación?», pregunté sorprendida. «Sí», continuó la fiscal. «El caso de Miguel Rodríguez y Cintia expuso lagunas legales que permitían este tipo de estafas. Ahora estamos trabajando en leyes más estrictas para proteger a personas vulnerables, especialmente viudas y adultos mayores». Diana se acercó y me tomó del brazo. «Dulce, ¿te das cuenta? Tu historia no solo cambió tu vida, sino que está cambiando las leyes para proteger a otras mujeres». Comenzó la ceremonia con el testimonio de cada una de las mujeres que había pasado por Casa Esperanza. Cada historia era diferente, pero todas compartían el mismo hilo conductor. Mujeres que habían encontrado su voz después de años de silencio. Cuando llegó mi turno de hablar, me dirigí al pequeño podio que Pedro había construido especialmente para la ocasión. Miré a todas las caras que me observaban, mujeres de diferentes edades, backgrounds y circunstancias, pero todas unidas por la experiencia de haber reconstruido sus vidas. Hace exactamente 1 año comencé. Yo era una mujer de 72 años que pensaba que su vida había terminado. En el velorio de mi esposo, mi nuera me entregó un balde y me dijo que limpiara la posilga del viejo. Mi propio hijo me abofeteó y me ordenó que me apurara. Hice una pausa, permitiendo que las palabras resonaran. En ese momento pensé que había llegado al punto más bajo de mi vida. Pero ahora entiendo que ese momento no fue mi final, sino mi despertar. Griselda comenzó a aplaudir, y pronto todo el público se unió. Durante 72 años creí que ser una buena mujer significaba ser silenciosa, sumisa, siempre poniendo las necesidades de otros antes que las mías. Pero mi esposo Francisco, en su sabiduría, me enseñó algo diferente a través de sus cartas y su herencia. Saqué de mi bolso la primera carta que Francisco me había dejado, la que Luis me entregó en el velorio. Francisco me escribió: «No permitas que nadie te haga sentir menos de lo que eres». Esas palabras cambiaron mi vida. Miré directamente a Pedro. Mi hijo Pedro también encontró su camino de vuelta. Descubrió que había sido manipulado, que sus problemas fueron explotados por personas sin escrúpulos, pero tuvo el valor de enfrentar sus errores y cambiar. Pedro se secó las lágrimas discretamente. Pero lo más importante que aprendí y continué, es que nuestra fuerza no viene de ser perfectas, sino de nuestra capacidad de levantarnos después de caer, de defendernos después de ser atacadas, de ayudar a otros después de haber sido heridas. La fiscal Elena Vázquez se levantó. «Señora Dulce, en nombre del Estado, quiero entregarle un reconocimiento especial por su contribución a la justicia y su trabajo con mujeres vulnerables».
Recibí el reconocimiento con manos temblorosas, pero esta vez temblaban de emoción, no de miedo. Después de la ceremonia, mientras los invitados disfrutaban de la recepción, Pedro se acercó a mí acompañado de Sandra, la trabajadora social con quien había estado saliendo durante los últimos meses. «Mamá», me dijo Pedro tomando mi mano, «Sandra y yo tenemos algo que contarte». Sandra sonrió nerviosamente. «Señora Dulce, Pedro me pidió que me casara con él». Mi corazón se llenó de alegría. «¡Qué noticia tan maravillosa!». «Pero», continuó Pedro, «quería pedirte si estarías de acuerdo en que la boda se celebrara aquí, en Casa Esperanza. Sandra y yo queremos que nuestro matrimonio represente nuevos comienzos y segundas oportunidades». «Pedro», le dije abrazándolo, «no hay lugar en el mundo donde me gustaría más ver que comenzaras tu nueva vida». Mientras el sol se ponía sobre el océano, me senté en la terraza de Casa Esperanza rodeada de todas las mujeres cuyas vidas habían sido tocadas por este lugar. Diana se sentó a mi lado. «Dulce», me dijo, «¿alguna vez imaginaste que tu vida tomaría este rumbo?». «Nunca», admití. «Pensé que después de los 70 ya no había tiempo para reinventarse. Pero mira todo lo que has logrado en solo un año». Tenía razón. En 12 meses había pasado de ser una víctima potencial a convertirme en defensora de otras mujeres. Había transformado mi dolor en propósito, mi experiencia en sabiduría, mi casa de la playa en un refugio de esperanza. «¿Sabes qué es lo más increíble?», le dije a Diana. Cintia pensó que me estaba entregando un balde para que limpiara inmundicia. Pero en realidad me estaba dando la herramienta que necesitaba para limpiar toda la negatividad de mi vida. Esa noche, después de que todos los invitados se fueron, me quedé sola en la terraza contemplando las estrellas. Saqué mi teléfono y marqué el número de la prisión donde estaba Cintia. Era la primera vez que intentaba contactarla desde su arresto. «¿Cintia?», dije cuando aceptó la llamada. Hubo un silencio largo antes de que respondiera. «¿Dulce? ¿Por qué me llamas?». «Para agradecerte», le dije simplemente. «¿Agradecerme?». Su voz sonaba confundida. «Sí, Cintia. Gracias por entregarme ese balde en el velorio de Francisco. Gracias por mostrarme mi fuerza. Gracias por obligarme a descubrir quién realmente soy». Otro silencio largo. «Dulce», finalmente dijo con voz quebrada. «Yo, lo siento. Siento todo lo que hice». «Lo sé, Cintia. Y te perdono. Pero más importante, espero que uses este tiempo para encontrar tu propio camino de redención». Cuando colgué el teléfono, sentí una paz completa. No solo había perdonado a Cintia, sino que finalmente había cerrado ese capítulo de mi vida. Miré hacia el cielo estrellado. «Francisco, mi amor, cumplí la promesa que te hice en tu funeral. No solo me defendí, sino que me convertí en la mujer que siempre llevé dentro. Y ahora, cada día, ayudo a otras mujeres a encontrar a esa guerrera que todas llevamos en nuestro corazón». El viento del mar susurró suavemente, y juro que pude escuchar la voz de Francisco diciéndome: «Estoy orgulloso de ti, mi guerrera. Vive tu nueva vida con alegría». A los 73 años, finalmente había comenzado a vivir de verdad.